Un día como hoy, pero de 1974, muere asesinado Lucio Cabañas Barrientos. Estudiar la guerrilla de los 60 y 70 en México es un tema no solo interesante, sino indispensable para entender la historia política contemporánea de nuestro país. Pues de otra manera, estaríamos soslayando las profundas heridas que aún siguen abiertas sobre una piel mancillada. Me refiero a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra una población inerme ante un Estado mexicano que utilizó la artillería pesada para terminar con cualquier asomo de protesta, estallido social o disidencia política que amenazara con atentar la supuesta democracia que tanto pregonaba y cuidaba el Partido Revolucionario Institucional, PRI, convertido en gobierno. La Revolución Mexicana había dejado de ser un referente para muchos jóvenes que ya no veían en esta la continuidad de las luchas populares. En el campo, las miserias seguían siendo el pan de todos los días y las condiciones del campesinado no mejoraban. La crisis agrícola que se dio en la década de los 50 iba unida al ascenso de la lucha rural. Los campesinos hicieron lo suyo. Se movilizaron en Morelos, Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit y Guerrero, donde miles de ellos tomaban las tierras. Otra vez, la represión estatal se desató. En Chihuahua, el asalto guerrillero al cuartel Madero en septiembre de 1965 es el resultado de esta tradición de lucha campesina. Este grupo armado marcaría el inicio, en los 70, de la guerrilla rural. En estos movimientos históricos se insertan las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos en el estado de Guerrero. México se ha caracterizado por tener un régimen autoritario y represivo. Sin embargo, no tenía parangón con los países del Cono Sur y Centroamérica, pero el autoritarismo cambiaba de rostro dependiendo de quién gobernaba. Con Gustavo Díaz Ordaz, la represión se hizo más profunda. Posteriormente, Luis Echeverría Álvarez seguiría el mismo camino. Quienes se enfrentaron al gobierno de Díaz Ordaz fue la clase media, los estudiantes de la ciudad y, por otro lado, los estudiantes de sectores más pobres del medio rural que provenían de las normales. Los intelectuales, quienes después de la Revolución Mexicana habían establecido una buena relación con el gobierno, ahora ponían en entredicho la legitimidad de estas luchas, es decir, apoyaban el régimen, entre ellos Octavio Paz y Carlos Fuentes. Esta situación era caldo de cultivo para que el descontento social creciera. Podemos observar que en los años 60 y 70 hubo un ascenso de las luchas revolucionarias. El modelo de la lucha de guerrillas significó la clave para intentar ganarles la batalla a los que se encontraban en el poder. En ese contexto histórico que se inserta la guerrilla en México, y concretamente la que encabezaba el profesor Lucio Cabañas en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. Esta no surgió a raíz de la matanza del 2 de octubre de 1968, como sí lo fueron, por supuesto, muchas guerrillas de corte urbano, formadas en su mayoría por estudiantes inconformes con la represión ejercida desde el gobierno de Díaz Ordaz y continuada por Luis Echeverría Álvarez. Nacido el 15 de diciembre de 1938 en el poblado de El Porvenir, zona cafetalera, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, fue el segundo hijo de un matrimonio de campesinos pobres. El abuelo paterno, Pablo Cabañas, luchó en las filas revolucionarias como zapatista, que combatió en la Costa Grande. Después de estudiar la secundaria, Lucio Cabañas emprendió su viaje hacia Ayotzinapa, donde terminó la normal. Su tránsito en este centro educativo lo fogueó en las organizaciones políticas estudiantiles.
pues ganaría la candidatura de la Secretaría de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, puesto que ocupó 2 años. Este cargo lo llevó a recorrer las normales rurales de todo el país, y fue así como empezó a entender cómo podría entrelazar tanto de amistad con afinidad con todas las corrientes políticas estudiantiles que se encontraban en el país. Esto, por supuesto, le ayudaría en un futuro cuando su vida pasó de legal a clandestina. A partir del 19 de mayo de 1967, la vida de Lucio Cabañas Barrientos cambió radicalmente, pues de profesor de primaria pasó a ser guerrillero. De estar luchando abiertamente pasó a la clandestinidad, cobijado por la espesura de la sierra y la ayuda de los campesinos serranos. El trabajo político inicial era solidificar las relaciones que ya tenía con los pobladores de la zona, politizar a la gente, organizar a los campesinos, los que aún no estaban, por supuesto, también para enfrentar al eterno mal, los acaparadores y grandes productores. En estos momentos fue cuando se empezó a perfilar lo que sería el Partido de los Pobres, nombre que apareció de manera espontánea en los inicios de este movimiento de la Escuela Juan N. Álvarez, y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, por sus siglas BCA, el brazo armado del partido. Era la madrugada del 2 de diciembre de 1974, cuando las tropas de las fuerzas de tarea, comandadas por el general brigadier Jesús Gómez Ruiz, se acercaban a la zona de enfrentamiento, es decir, el Otatal. Cabe señalar que el ejército eran entre 200 y 300 soldados, según versión de Gilberto Ramos. Fue Rubén Figueroa, guiado por el comisario ejidal del poblado El Guayabillo, Gilberto Ramos, el parte militar sobre el enfrentamiento contra los brigadistas, elaborado por el general Eliseo Jiménez Ruiz, comandante de la 27 Zona Militar, asegura que a las 8:15 de la mañana las columnas de militares del Angelazo de la Vega Corona ya había formado el cerco. 25 minutos después, los guerrilleros, al detectar la presencia del ejército rodeándolos, abrieron fuego. A una distancia de 30 metros, Lucio Cabañas Barrientos y sus hombres descubrieron entre la maleza a la tropa y comenzó el tiroteo. Ráfagas de M1, M2, AR-15, AR-18 y otras armas automáticas rompieron el silencio de la selva cafetalera El Otatal. El enfrentamiento duró por lo menos media hora. Del bando guerrillero, los primeros que cayeron muertos fueron René y Arturo. Del lado de los militares, 2 soldados fueron alcanzados por los tiros. Ya no había salida y Lucio Cabañas murió en el enfrentamiento. Existe otra versión, la que dice que Lucio Cabañas en realidad se suicidó para no caer en manos del ejército, que pregonó: "No les voy a dar el gusto". Esta fue una apretada síntesis de lo que se conoció como el Partido de los Pobres y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, con lo cual podemos decir que el estado de Guerrero fue el laboratorio donde se experimentaron y aplicaron una gran variedad de enseñanzas contrarrevolucionarias aprendidas a partir de las experiencias de otros países. Lucio Cabañas Barrientos fue un verdadero luchador social y en estos tiempos sigue vivo su legado revolucionario a favor de los desprotegidos y en contra de la desigualdad y la marginación. Juanjo López. Educación, arte y cultura en general desde Chicago.